Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Confiar y Caminar. Esta serie la iniciamos el día de ayer. Comenzamos definiendo qué es confiar. Hebreos 11:1, recordemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar básicamente es el acto de depositar mi fe, mi esperanza, mi seguridad en alguien. En este caso, por supuesto, en el Señor. Desde el punto de vista de la raíz del término, confiar tiene dos términos, o sea, un término compuesto. Confiar. Con quiere decir junto, con. Y fiar significa básicamente el tener fe. Tener fe, confiar, eso es lo que significa. Entonces yo tengo fe, claro, en Cristo. Deposito mi confianza en Él y por eso camino con Él. Y camino con Él porque Él ve lo que yo no veo, porque Él sabe lo que yo no sé. Entonces, en últimas, yo tengo mi fe, mi seguridad con alguien. No solamente deposito mi fe en alguien, sino mi seguridad está con alguien, está con Dios, con Cristo. Pues veamos un caso, veamos un ejemplo, el caso de Enoc en la palabra de Dios. Hebreos 11:5 me dice, vamos al Nuevo Testamento y después volveremos al Antiguo Testamento, al origen de lo que tiene que ver Enoc allá en el libro de Génesis. Hebreos 11:5 y 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos algo. Mi testimonio es mi fe. O sea, es mi confianza en Dios. Ese es mi testimonio. El mayor testimonio que yo puedo tener, que yo puedo expresar, que yo puedo dar, es que yo confío en Dios. Y confío mis pasos, confío mi camino, confío. Por ejemplo, usted confía este año, el cual usted aún no conoce qué es lo que va a acontecer, pero confía en Dios. Mi testimonio es mi caminar con Dios. Y eso es lo que vamos a ver, el tema del caminar con el confiar. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, pues vemos aquí que la confianza, la única manera como yo puedo, es la única manera como yo puedo agradar a Dios, confiando en Él, depositando mi fe en Él, viviendo por medio de la fe. Ahora, vemos nosotros ya en el capítulo 5 de Génesis, ya lo que pasó resumidamente en la vida de este personaje, Enoc. Vamos a Génesis 5, versículos 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios. Ah, qué importante es eso. Y vemos algo y es que Enoc aparece allí en Hebreos 11 como uno de los claros ejemplos de alguien que vivió por fe. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Ahora, en el contexto de Hebreos 11, a la palabra traspuesto se refiere a que Enoc fue llevado por Dios sin experimentar la muerte física. Eso es algo extrañísimo lo que vemos en la Biblia. Y por eso ese término traspuesto lo asociamos únicamente con Enoc en la Biblia. Fue traspuesto. Y eso va en concordancia con Génesis 5:24. Dice que él desapareció porque le llevó Dios. Traspuesto. Eso es lo que significa, trasponer, desaparecer, porque le llevó Dios. Y traspuesto es llevar de un lugar a otro. Es decir, Dios lo tomó y se lo llevó directamente al cielo. Eso fue lo que pasó con Enoc. Y nuevamente esto va en consonancia con lo que me dice Génesis 5. Ese término traspuesto que yo lo asocio con la fe. Fue traspuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo traspuso Dios, dice. Y antes que fuese traspuesto, miren que menciona 3 veces ese término,
en Hebreos 11:5. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero ¿cómo fue que agradó a Dios? Y por eso vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, le agradó a través de la vida de fe, pero encontramos algo en Génesis 5, y es que él caminó con Dios. La idea es que Enoc tuvo una comunión, una relación, una comunión tan cercana con Dios que fue llevado directamente a su presencia, sin pasar por la muerte, como manifestación de una vida que agrada a Dios, caminando con Dios como ningún otro lo hizo. Ahora, esta transposición representa la esperanza en la victoria sobre la muerte, que veríamos a través de Jesús. Algo que solamente se cumpliría plenamente en la resurrección y en la promesa de la vida eterna, la cual hoy yo tengo para mí por medio de Cristo. Entonces vemos el caminar con Dios. Entonces la vida de fe, ¿qué significa? En últimas, la vida de fe es el caminar con Dios. Y yo camino con Él porque yo confío y camino con Él y confío en aquel con el cual yo estoy caminando. Y Él va conmigo, pero porque yo voy con Él. Ahora aquí tengo que anotar algo, lo cual es muy llamativo en la palabra de Dios. Ya cuando uno mira y estudia este tema, pues veamos un poco acerca de las genealogías, pero vamos a verlo no desde el punto de vista seguramente un poco monótono cuando uno lee los nombres, sino para marcar una diferencia. Está Enoc, pero antes de Enoc, ¿quién vendría? Recordemos, Adán. El hijo de Adán, bueno, según la descendencia de Enoc, o la ascendencia de Enoc, sería Adán, sería luego Set, Cainán, Maalaleel, Jared y luego Enoc. Entonces aquí vemos Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared y Enoc. Es el séptimo. Pero ¿en qué se semejan los primeros 6? Desde Adán hasta Jared, que es el padre de Enoc. ¿En qué se semejan? Y si uno va a la palabra de Dios, y no vamos a hacerlo ahí, pues es evidente, ahí lo pueden leer ustedes mismos. Hay 3 verbos que se asocian con Adán, por ejemplo, que él vivió, que engendró y murió. Es con cualquiera. Enos, vivió, engendró, murió. Jared, el papá de Enoc, vivió, engendró, murió. Pasemos a Enoc. Enoc vivió, engendró, caminó y fue llevado por Dios. ¿No ven la diferencia aquí? ¿Por qué? Porque es que las personas aquí en esta tierra viven, engendran y mueren. Ese es el sentido de la vida. Pero Enoc se marca una diferencia. Y la acabamos de ver. Vean cada uno de los 6 casos anteriores, de los 6 ancestros de Enoc, y encontrarán esos 3 mismos verbos: vivir, engendrar, morir. ¿Esos son los verbos que usted aplica para su vida? ¿Eso es lo que usted quiere? Yo quiero vivir, sí, yo nazco, yo vivo, tengo hijos y me muero. No puede ser así. Enoc, sí, él vivió, él engendró también. Pero ¿saben lo que dice? Que él caminó y caminó con Dios. Y esa es la gran diferencia entre Enoc y sus seis antecesores. Ellos murieron, pero él fue llevado por Dios. Y saben que en eso consiste la vida de fe, caminar con Dios. Y consiste el agradar a Dios. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el versículo 6 de Hebreos 11. Y el versículo 5 se asocia a Enoc. O sea que hace parte de una misma idea. Y luego Enoc tuvo a Matusalén, aquel que fue el más longevo, es famoso por ello, por cierto. Y Matusalén engendró a Lamec. ¿Y sabe lo que pasó después de Enoc, con Matusalén y Lamec? Que ellos vivieron, engendraron y murieron también. O sea, fue único Enoc. Es el único. Él caminó con Dios y fue llevado por Dios. Y encontramos algo maravilloso aquí. Es el caminar con Dios. Por la fe fue traspuesto. Él confió en Dios. Eso es lo que quiere decir. Y dice algo con respecto a Enoc.
No dice que murió, dice que fue llevado por Dios, o sea, fue traspuesto. Pues quiero decirles que, pues, básicamente eso es lo que se aplica ahora para mí por medio de Cristo. Ahora por medio de Cristo, yo puedo caminar y también puedo ser llevado por Dios. Por eso, cuando alguien muere en Cristo, pues a mí me gusta emplear más el término. No murió, sino que Dios se lo llevó. ¿No les parece? ¿No les parece más maravilloso? ¿No les parece más esperanzador? ¿No les parece más bello ese término? Ser llevado por Dios. Claro, usted y yo experimentaremos, y ahí menciona el término, muerte para resurrección de vida eterna. O sea, el que Él me llevará. Él aún me conduce en la muerte, pero Él me resucitará para vida eterna. En última, yo voy a ser llevado por Dios. Pero es el caminar. ¿Y saben por qué? Todo esto es por medio de Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, dice el Señor. Bueno, Jimmy, ¿y qué pasa después de Lamec? Viene Noé. Pero Noé es otro personaje que vamos a ver y lo estudiaremos, lo compartiremos el día de mañana. Vamos a orar. Ahora, Señor, Dios, hoy entiendo en tu palabra cuál es tu propósito para mí, en qué consiste la vida de fe. Dios, esta vida no puede consistir nada más en el vivir, en el engendrar y morir, porque en ello es en lo cual han creído y eso es lo que han hecho todos aquellos incluso, Dios, que nos han antecedido y aún los que viven alrededor nuestro, viven, engendran y mueren. Qué triste es esa vida, Dios, esa es una vida que no tiene sentido. Pero Señor, Enoc por la fe fue traspuesto, o sea, fue llevado por ti. Y en 3 ocasiones lo hice ahí tu palabra, para no ver muerte. Y lo traspuso Dios. Y tú lo hiciste, Señor. Y tú lo llevaste. Ahora, Señor, dígale a Dios, yo quiero caminar contigo, porque yo en ti confío. Porque yo quiero estar contigo, caminar contigo. ¿Qué es eso? Confiar. Junto a ti yo camino. Junto a ti yo vivo. Esa es la vida de fe. Y por eso Enoc te agradó a ti. Te agradó a ti, Señor. Vivió para agradarte a ti. Ahora entiendo, Dios, que lo que tú tienes para mí es que yo viva. Sí, que yo engendre. Pero también que yo camine. Pero camine contigo como caminó Enoc. Y gracias, Dios, porque si estoy caminando contigo y entiendo que tú eres el camino, Jesús, entonces tú también, Señor, me llevarás. No me quedaré allí en la muerte, experimentaré resurrección para vida eterna. Y tú me llevarás a ti, Señor, y me llevarás a tu presencia. Y me llevarás al cielo. Ahora, Señor, tú que eres el camino, bendice a cada uno de estos tus siervos para que vivan, engendren, caminen. Aquellos son los cuales tú, en tu tiempo, llevarás a tu presencia. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y por creer en lo que Dios tiene para sus vidas. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que antes de continuar su día, le dé un dedito para arriba, un me gusta, ahí en su dispositivo si este programa ha sido bendición para usted. Nos encontramos mañana nuevamente a las 5 a.m. hora Colombia. Anticipé que íbamos a ver la vida y el caminar de Noé. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.